Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 1 de agosto de 2020, la misma que lleva por título Lea y los cansados. Lea significa cansada. Bien, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de modo sintético el tema central de nuestro estudio, el cual es mostrarnos la existencia del desánimo y el desaliento en la actitud de algunos miembros del pueblo de Dios, lo cual no es conveniente para el creyente ni para la persona en general, pues el carácter cansado, apático o desanimado no favorecerá su crecimiento y desarrollo espiritual, y al contrario, le generará la postración y ruina espirituales, pues le impedirá mantenerse dentro de la vía de la salvación. En el párrafo de introducción se nos muestra una breve descripción acerca de Lea y se nos dice que sus ojos eran cansados, lo cual nos da una idea del aspecto exterior de su rostro y por consiguiente de su carácter y su personalidad, ya que la joven esposa del patriarca Jacob daba la impresión de estar cansada o fatigada, es decir, parecía tener poco ánimo o interés para hacer las cosas, lo cual, como se entenderá, es un carácter muy peligroso para la salvación, pues el tener este carácter o mostrar esta actitud desmotivada y desentusiasmada, reflejo externo del carácter que se posee, será un obstáculo y una resistencia natural que nos impedirá actuar y emprender con confianza y firmeza el camino de la salvación. El cansado o desalentado lo ve todo muy complicado y difícil, y por tanto para él es mejor no hacer nada y esperar a que las cosas de por sí mejoren. Y esto no debe ser así, hermanos, pues aunque el camino de la salvación sea un camino angosto y con dificultades, sin embargo, nosotros debemos tener el valor y el ánimo para recorrerlo. Recordemos que Jesús está a nuestro lado, proporcionándonos las fuerzas y el aliento que nos faltan. Bien, dicho esto, pasemos a la pregunta número 1 de nuestra lección. Dice así: según la tradición judía, ¿cómo llegó a ser considerada Lea? Sin embargo, ¿cómo se sentía ella en su familia de acuerdo a los nombres que le dio a sus hijos? Según la tradición judía, Lea era considerada como bienaventurada, ilustre o privilegiada, pues el pueblo de Dios la tenía en alta estima, y esta estima estaba basada principalmente en el hecho de que Lea llegó a tener 6 de los 12 hijos del patriarca Jacob, de los cuales luego procedieron las 12 tribus de Israel. Sin embargo, a pesar de este gran aprecio del pueblo judío por Lea, ella no se sentía así. Al contrario, ella se sentía como no amada o no bendecida. Es decir, ella se consideraba a sí misma como menospreciada o marginada por su esposo. En otras palabras, todo lo contrario de lo que la nación de Israel llegó a creer de ella. Y este estado anímico se vio reflejado en los nombres que le puso a sus hijos. Por ejemplo, al primero llamó Rubén, que significaba Dios miró mi aflicción. Es decir, como ella se sentía afligida, triste y desdichada, nombró a su hijo según este estado anímico. Veamos ahora el caso de su segundo hijo, a quien llamó Simeón, cuyo nombre significaba oyente, porque ella dijo: el Eterno oyó que era menospreciada. Es decir, otra vez repitió esta misma situación, de reflejar en el nombre de sus hijos su estado anímico y sus complejos de inferioridad, pues ella se sentía disminuida, menospreciada y marginada. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que ella se sienta de esta manera si ella tenía hijos con su esposo? Sigamos ahora con el tercer hijo, a quien le puso por nombre Leví, el cual significa juntado, pues ella dijo: ahora mi esposo se nos juntará, porque le he dado 3 hijos. Es decir, que al nombrar así a su tercer hijo, que su esposo se les juntaría, ella estaba demostrando
que se seguía sintiendo marginada o abandonada por su esposo, lo cual no era cierto, sino que eran solo sus complejos los que le hacían verse así de esta manera. Veamos por último a su sexto hijo, Zabulón, cuyo nombre significaba morada, pues ella creía que recién con este sexto hijo su esposo moraría o viviría con ellos. Y es esta actitud o complejos de inferioridad de Lea los que fueron muy peligrosos para ella, pues no solo se infravaloraba o menospreciaba, sino que con este carácter influía en sus hijos y en toda su familia, y como veremos, esta actitud le provocó consecuencias lamentables tanto para ella como para su familia, como veremos más a continuación. Tenemos un subtítulo que dice Los cansados buscando drogas. Pregunta número 2. ¿En qué terrible pecado participó Lea y qué afrodisíaco utilizó? Bueno, Lea participó en el terrible pecado de la estafa o engaño que su padre Labán tramó contra el patriarca Jacob, pues aceptó sustituir a su hermana Raquel en el lecho nupcial, de tal manera que Jacob estuviese con ella y no con Raquel, su hermana, a quien Jacob había elegido para casarse. Esta sustitución era en realidad una estafa a Jacob, pues él había convenido con Labán, su suegro, el servirle por 7 años a cambio de casarse con Raquel. Y Jacob había cumplido, había trabajado 7 años para Labán, su suegro, a cambio de casarse con Raquel, y ahora su suegro, quien aceptó este trato, debía de cumplir. Pero durante la noche, Labán convino con su hija Lea sustituir a Raquel en el lecho de bodas, rompiendo así su parte del acuerdo que había celebrado con Jacob, y Lea se prestó para esta estafa. Bien, la escritura también nos dice que, venida la mañana, Jacob se dio cuenta del engaño, y muy enfadado reclamó a su suegro Labán por este engaño, pues había trabajado por 7 años para poder casarse con Raquel. Sin embargo, el suegro Labán convenció a Jacob de que no menospreciara a Lea y se casara también con ella, además de casarse con Raquel. Jacob, para no hacer las cosas más difíciles, aceptó esta nueva situación, casarse con las 2 hermanas, pero claro, no amó a Lea como a Raquel. También tenemos una pregunta en cuanto a los afrodisíacos que utilizó Lea. Bien, la escritura nos narra que el joven Rubén, hijo de Lea, fue al campo a la cosecha de trigo, y estando en el campo halló allí mandrágoras, por lo que las cogió y las trajo donde su madre Lea y se las entregó. Aquí hay que considerar que las mandrágoras servían como materia prima para la preparación de un afrodisíaco o elixir que buscaría atraer al patriarca Jacob hacia Lea, puesto que Lea no se sentía amada o querida por Jacob, pues Jacob prefería a Raquel. Entonces ella recurrió a esta técnica de los afrodisíacos para preparar un elixir a partir de las mandrágoras, lo cual es una práctica inaceptable en un hijo o hija de Dios. Pero Lea se creía rechazada y abandonada por su marido, y por eso recurría a las mandrágoras para preparar los afrodisíacos que le permitiesen atraer al ser a quien amaba. Lo cual, como podemos ver, esto era una exageración de parte de Lea, pues Jacob tuvo 7 hijos con ella, 6 varones y una mujercita llamada Dina. Es decir, pensar de esta manera de que no era querida por su esposo, de que era marginada o menospreciada, era estar en contra de los hechos o de la misma realidad. Lea estaba pues en un error. Pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 3, que nos dice: ¿cómo considera la Biblia el uso de narcóticos y cuál fue el ejemplo del Señor Jesús? Bien, las Escrituras, contemplando las consecuencias negativas del uso de narcóticos, nos dice lo siguiente: no haya entre vosotros, que son del pueblo de Dios, varón o mujer,
familia o tribu que eche raíz o veneno de ajenjo. Y agrega, ni diga tendré paz y ande según sus pensamientos, pues esto será la ruina de la tierra y el Eterno borrará el nombre de tal persona de debajo del cielo. Es decir, la Biblia prohíbe que dentro de su pueblo se prepare o se utilice los narcóticos o afrodisíacos debido a sus consecuencias negativas en la persona, pues causará su ruina o degradación y difícilmente podrá encauzarse en el camino de la cordura o de la justicia, y tristemente Dios tendrá que borrar el nombre de esta persona de su libro de la vida. Y no es porque Dios quiera hacerlo, sino que es la misma persona quien por el consumo de estas sustancias narcóticas termina incapacitándose para entender y aceptar la palabra del Evangelio de Jesús. De allí que Dios nos diga en su palabra que el uso de los narcóticos causaría la ruina de la tierra por la imposibilidad o incapacidad de los consumidores para poder seguir el Evangelio de Jesús. Por eso también, hermanos, no es de extrañar que se diga que es el Vaticano quien está detrás del comercio mundial de las drogas, pues así impide que el hombre esté capacitado para entender el mensaje de salvación. Ahora bien, respecto al ejemplo del Señor Jesús en cuanto al consumo de las drogas, en Mateo 27:34 se nos dice que cuando a él le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, lo cual era una bebida narcótica, el Señor al probarla la rechazó, cumpliendo así con el consejo de la Escritura que nos dice no consumir tales cosas. Ellen White, comentándonos al respecto de este tema de las drogas, nos dice que cuando se ingiere los narcóticos no solo sufre la persona que lo consume, sino que peca contra sus propios hijos, pues al corromper su sangre y así todo su organismo, transmite por medio de la ley de la herencia esta degradación o ruina de su cuerpo a sus descendientes. Bueno, bajo el marco de este tema de las drogas, cabe agregar que el joven Rubén, quien ayudaba a su madre Lea a conseguir las narcóticas mandrágoras, terminó acostándose con Bila, la otra mujer de su padre Jacob. Increíble, ¿verdad, hermanos? Cómo repercute en los hijos las consecuencias del uso de los narcóticos por parte de los padres. A Rubén le faltó el juicio o la cordura para no cometer este acto contra la mujer de su padre. Sigamos, hermanos, con este estudio y pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que nos dice otros males por vencer. Pregunta número 4. ¿Qué le había robado Labán a su hija Lea? Pero ¿a quién a veces robamos y cansamos nosotros? Bueno, ¿qué le había robado Labán a su hija Lea? Al respecto, la Escritura nos dice que Lea y su hermana Raquel dijeron que Labán, su padre, les había robado su herencia, es decir, la dote que Jacob consiguió pagar a Labán con 14 años de trabajo por las dos chicas, su padre no se las entregó, sino que se apropió o robó los frutos o los rendimientos de todo este trabajo de tantos años. Esto es lo que nos relata la Biblia acerca de este deshonesto hombre llamado Labán. Ahora, en cuanto a nosotros, se nos pregunta si a veces robamos o cansamos a Dios. Y en el libro de Malaquías se nos dice afirmativamente que sí lo hemos hecho, pues la Escritura señala que nosotros, su pueblo, el Israel espiritual, ha robado a Dios en los diezmos y en las ofrendas, pues nos hemos apropiado de aquella parte de los ingresos que pertenecen a Dios. Es decir, hemos robado a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Ahora, en cuanto a la pregunta de si hemos cansado a Dios, yo creo que la respuesta es afirmativa, pues de alguna manera nosotros, con nuestras actitudes y conductas, hemos cansado a Dios. En realidad, como iglesia de Dios, poseemos alguna parte de los rasgos del carácter de Lea, ya que Lea, la mujer del patriarca Jacob, viene a ser un símbolo del estado espiritual de la iglesia del Señor. Es decir, también de alguna manera
nosotros poseemos aquel carácter cansino que poseía Lea, pues muchas veces somos negligentes y no nos aplicamos en el deber de mejorar nuestra conducta y nuestra manera de ser. En realidad, hermanos, hasta ahora somos unos siervos negligentes y no hemos alcanzado aún la categoría de buenos mayordomos del reino del Señor. Y la condición para que Cristo venga a la tierra es que su pueblo alcance el mismo carácter de su Maestro. Como dice Efesios 4:13, debemos alcanzar la misma estatura y plenitud de Cristo. Por eso, hermanos, debemos trabajar más en cuanto a nuestro carácter para llegar a ser buenos siervos del Señor. Y no nos desanimemos si aún nos falta mucho, pues la Biblia profetiza que la iglesia llegará a alcanzar esta buena imagen y semejanza de Cristo en sus vidas. Así lo dice Apocalipsis 12:17. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Impartió la poligamia alegría al hogar de Lea y Jacob? No, la poligamia no generó felicidad ni alegría en el hogar de Jacob, pues en este hogar, en vez de haber paz y tranquilidad, había conflictos y desavenencias por la rivalidad entre las esposas de Jacob y entre los hijos venidos de todas estas mujeres, pues unos se sentían queridos y otros se sentían menospreciados. Además, Jacob amaba más a Raquel que a sus otras mujeres, y amó más a su hijo José que a sus demás hijos. Por eso es que estos hermanos de esta familia terminaron vendiendo a José, pues esta familia no era una verdadera familia. Ellen White nos comenta un poco más acerca de esta situación y nos dice que la poligamia en el hogar del patriarca Jacob provocó envidia y celos entre las mujeres, y la vida del patriarca Jacob se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. En realidad, sus 4 matrimonios, en vez de hacerlo feliz, lo hacían infeliz, y esto a pesar de que sus mujeres eran hermanas. En realidad, la vida de Jacob se vio amargada por la rivalidad de estas hermanas. Pasemos ahora a la pregunta número 6. Tenemos un subtítulo que nos dice las virtudes y la solución para los cansados. Pregunta 6. ¿Qué virtudes tenía Lea que debemos imitar? Bien, aunque el carácter de Lea era cansino y sus complejos de inferioridad continuamente le vencían, sin embargo, como todos, ella también tenía virtudes, y creo que aquí debemos hablar de la virtud de la cordura y la determinación. Pues Lea entendió la inconveniencia de todas sus conductas anteriores, y por tanto ella pudo decir y decidir ponerle freno o fin a todas esas maneras cansinas y acomplejadas de conducirse. Es decir, ella decidió llegar hasta ahí nomás con sus lamentos y tristezas, y decidió cambiar y hacer todo lo que Dios enseñaba en su palabra. Y por eso dijo, según Génesis 29:35, desde hoy alabaré a Jehová. Y según Génesis 31:16, desde hoy haré todo lo que Jehová ha dicho. Y después de estos cambios y decisiones, Lea finalmente pudo decidir enterrar todos sus malos hábitos, sus malas costumbres y defectos, los cuales son todos pecados. Enterrarlos bajo el suelo del encinar de Siquén. Es decir, hermanos, en este acto de enterrar todas estas ataduras, Lea pudo finalmente vencer. Es decir, obtuvo la victoria sobre el pecado, lo cual es muy significativo, pues esta experiencia de Lea es también para nosotros una ilustración profética de cómo al final de la historia, la iglesia del Señor, de la cual formamos parte nosotros, podrá finalmente vencer al pecado y alzarse con la victoria tan anhelada desde la caída de Adán allá en el Edén. Victoria que será conseguida en el tiempo del fin por aquel grupo llamado los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Grupo al cual nosotros podemos aspirar a formar parte,
si es que dejamos, así como Lea, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestros cansancios, nuestros desánimos, nuestros desalientos y nuestro mal trabajo como obreros de Dios. Lea consiguió vencer, y nosotros, si hacemos los cambios que necesitamos hacer en nuestro carácter, también lo conseguiremos. Podremos alcanzar la victoria sobre la carne y sobre el enemigo. Con fe, es decir, con la ayuda de Dios, lo lograremos. Por eso, hermanos, imitemos esta virtud de Lea, virtud que todos poseemos, la cual es la virtud de la cordura, la virtud de la sensatez y la virtud de la determinación. Y ante la pecaminosidad de nuestras vidas, decidamos ponerle fin a nuestro mal carácter que nos lleva a cometer actos malos. Esto está en nuestras manos, es nuestra decisión. Realmente podemos escoger el tener un nuevo carácter, un carácter bueno, un carácter amable, un carácter semejante al de Cristo, y dejar el viejo y el mal carácter que nos domina. Y como dice también el libro Discurso Maestro de Jesucristo en su página 47, cuando tengamos ese nuevo carácter, el carácter semejante al de Jesús, entonces el Señor vendrá otra vez a la tierra para recogernos. Cambiemos entonces, hermanos, pues está en nuestras manos el apresurar la venida del Señor Jesús. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 7. ¿Dónde fue sepultada Lea con gran honor? Y así como Lea, muchos se encuentran afligidos, olvidados y cansados del menosprecio. Pero ¿en quién pueden refugiarse? La Escritura nos dice que Lea fue sepultada en el mismo lugar en donde fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, es decir, en la cueva de Macpela, la que fue la heredad de Efrón hitita, y que el patriarca Abraham compró a Efrón por 400 siclos de plata de buena ley, esto es, en Hebrón, en la tierra de Canaán, tierra que Josué otorgó a Caleb, hijo de Jefone. Cabe aquí hacer una observación. En Macpela, Abraham enterró a su amada Sara. En Macpela, Isaac enterró a su amada Rebeca. En Macpela, Jacob también enterró a Lea, lo que nos quiere decir que Jacob también amaba a Lea, y Lea no lo entendió, o por un buen tiempo no lo pudo comprender. Y quizás esto nos esté sucediendo también a nosotros, hermanos, y no lo comprendamos, de que Dios nos ama, pues quizás las dificultades y los problemas que nos embargan nos estén superando y haciendo perder de vista el amor de Dios. Pero recordemos, hermanos, que para el que ama a Dios, todas las cosas que le suceden le ayudan a bien. Ahora, en cuanto a la siguiente subpregunta acerca de en dónde podemos encontrar refugio los que nos sentimos cansados y abatidos, la Escritura nos dice en Mateo 11:28 que podemos refugiarnos en Cristo Jesús, pues Él es refugio al cansado y abatido. Y así, estando refugiados en Cristo, es como después podremos tener nuevas fuerzas, nuevos ánimos y entusiasmos para poder andar y recorrer el estrecho camino que lleva hacia la salvación. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, mis comentarios a esta hermosa lección de escuela sabática. Espero que también os pueda servir de ayuda en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.